tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a Opinión Televisión Federal, querido Jorge Dominici. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo está usted? Bien, un placer bien. realmente, un placer, amigos televidentes. Le mandamos un abrazo grande al querido S. Melano, que está con cuestiones personales, y usted que engalana todas las mesas, por favor. ¿no? Irreemplazable Ezequiel, y lo que usted señala se le agradezco, pero bueno, Sí, estamos muy bueno, lejos de eso. Intentaron estar a la altura. Aparte, ya lo vamos a presentar, tenemos una mesa de alto impacto. Sí, Así es. que da placer charlar y escuchar un montón de situaciones, porque bueno, estamos a horas de que la Argentina empiece a vivir un tiempo nuevo. Como hemos hecho en estos días, hemos tocado varias aristas vinculadas a diferentes temas de la cuestión económica de la vida misma, ¿no? Sí. Hablaremos del turismo, de la historia, de la política misma y demás temas. Pero bueno, nos pueden escribir al 3584 41 40 50 en Instagram, nos siguen por Telediario Digital, en Facebook también, y en YouTube, que nos pueden seguir en vivo. Así es. En este momento, Sí. también por Twitch. Bueno. Esas son las vías de comunicación, nos escriben, nos mandan un video, siempre decimos con el mayor de los respetos, es la mejor forma de comunicarse. Así es, así que son varias las vías de comunicación que ustedes tienen para con esta propuesta. Bien, tenemos la encuesta, que ya la vamos a estar observando para que, bueno, la gente opine las vías que decíamos. ¿Cree que el gobierno de Javier Milei es capaz de sacar al país de la crisis? Yo tengo anotado aquí, Sí. miren, un montón de cosas que lo escuchaba hoy, de lo que queda. Banco Central quebrado, reservas negativas, el riesgo país alto, tasa libre de riesgo del mundo larga, la cuestión de las LELIQs, la inflación, distorsión de precios, ingresos pulverizados, brecha cambiaria. ¿Qué país? Y se me ¿Qué quedó corta la libreta, esto Sí. de Marina del Poyeto, que lo hizo muy bien y que para los que no entendemos mucho de esto nos explicó. Bueno, esa es un poco la encuesta que tenemos. Reiteramos entonces, ¿cree que el gobierno de Javier Milei es capaz de sacar al país de la crisis? ¿Sí? ¿Es capaz? No, no es capaz. Esperamos conocer cuál es la respuesta que ustedes nos hacen llegar. Y es sin duda alguna los temas de los que realmente se está hablando por estos días, ¿no? Y yo creo, Javier, que por lo menos en los últimos años, las últimas asunciones presidenciales, creo que pocas veces ha generado tanta expectativa como esta asunción. Indudablemente, ¿no? Va a ser un tiempo nuevo de la Argentina con todo lo que eso implica y a lo mejor hasta una experiencia como antes no hemos tenido. Pero bueno, presentamos las tendencias en redes que tenemos en esta jornada, donde recordemos ha habido juras de diputados, de senadores y demás cuestiones, aquí también en la provincia de Córdoba. Primero tiene que ver con Luis Juez, quien va a ser integrante del Consejo de la Magistratura, ¿no? Que hubo el fallo a favor del propio juez y estará sumándose al Consejo de la Magistratura. La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió este jueves que el senador de Juntos por el Cambio, Luis Juez, se integra al Consejo de la Magistratura y dirimió así la disputa que había entre el oficialismo y la oposición respecto de quién debía ocupar la banca por la segunda minoría de la Cámara Alta. El fallo del máximo tribunal se dio apenas 24 horas después de que el procurador general interino y fiscal ante la Corte, Eduardo Casal, dictaminara que era el propio tribunal el más indicado para resolver la disputa que llevaba 2 años. El fallo del máximo tribunal pone fin a la disputa que se había originado entre el oficialismo, que pretendía que asuma el senador de Unión por la Patria, Martín Doñate, a partir de una partición en 2 subbloques, y la oposición, que postulaba a juez, también a partir de la división entre el PRO y la Unión Cívica Radical dentro de Juntos por el Cambio. Bueno, entre quienes estarán viniendo a la Argentina para la asunción de Milei, decíamos recién que acaba de llegar los Bolsonaro, va a estar también Volodymyr Zelensky, ya vamos a estar preguntándole el que más sabe de todo esto, qué impacto tiene, bueno, lo que es me parece que hay cierta similitud con el propio Milei de cómo ambos llegan al poder, outsiders y venido de medios, Milei, Zelensky, quien lo hizo, bueno, en facetas actorales y demás, representando un sector que está en guerra, ¿no? Que viene un presidente que tiene un país en guerra y nada menos que con Rusia cuando se acerca la parte más cruda del invierno. Vendrá Víctor Orbán, presidente húngaro, que tiene también mucha sintonía con el propio Milei. Bueno, todo eso en un ratito estaremos hablándolo y más temas tenemos, ¿no? Sí, pero vos sabés que con relación a este tema de la visita del presidente ucraniano, es la primera vez que el mandatario va a visitar América Latina. Bien. Y lo hace, en este caso, para participar de la asunción de Javier Milei. Bueno, miren esto que descubrió nuestro gran amigo y productor Ale Salvatierra, que dijo Hernán Casiari en una entrevista que le hicieron, que me parece va a ser para abrir el debate. Lo escuchamos.
Yo no creo en la literatura, para empezar, ni mucho menos que se lea. Ese es el título, gente. La literatura era una cosa de épocas en donde no teníamos pestañitas que minimizar, ni teníamos 14 dispositivos. La literatura era algo para un señor que venía a las 7 de la tarde y tenía el tiempo suficiente de sentarse en un sofá con un libro de 550 páginas cuyas primeras 25 eran la descripción del personaje facial. ¿Quién tiene tiempo? ¿Por qué? Además, era buenísimo cuando no había otra cosa. Decirle a un chico hoy de 7, 8 años que tiene que estar 3, 4 horas mirando para abajo con todos sus sentidos concentrados en una sola cosa, que es un papel con tinta en donde un tipo te quiere explicar cómo es la cara de un personaje. Pobrecito, ¿por qué le vas a hacer eso al chico? Bueno, Hernán Casieri polémico, ¿no? Porque La también verdad que viene del palo de la literatura y, bueno, hablando un poco de esta cuestión. Y vos sabés que hay algo realmente curioso. Todo lo que él escribe no es, quizás no se caracteriza justamente por ser muy breve, que digamos, y uno se pregunta si acaso no resulta toda una contradicción. Pero realmente sorprende lo que dice este escritor. Sería como decir que, bueno, que en la antigüedad hubo muchos filósofos porque no tenían otra cosa que hacer, entonces... ¿Qué pensar? Claro. Bueno, tenemos nuestro tema del día, coincido. El domingo asume el nuevo gobierno en medio de la búsqueda de consensos para la gobernabilidad. Estaremos hablando de lo que será este nuevo gobierno y rápidamente presentamos a nuestros invitados que nos honran mucho de estar aquí. Decimos de que hemos hablado de varios temas. Querida Mariana Bonelli, gracias por venir. No, gracias. Aparte con atuendo de Boca Junior, ¿no? Con lentes amarillos y con la camisa azul. Perdón, doctor, pero bueno, somos sus hijos, entonces tenemos alguna licencia en este caso. Gracias por venir, Mariana. Gracias. Flor Igarza, periodista, colega, la última vez que nos vimos con Flor fue en el búnker de Massa cuando Massa ganó la elección general y hicimos algunas elucubraciones y creo que de todas esas que hicimos ninguna lo que va a pasar el próximo año. Jorge, Javier, gracias por la invitación. Bueno, Flor Igarza, hincha de... El más grande, por supuesto. Claro, el único grande sin descensos. Y ahí ya los hinchas de River. San Lorenzo, muy bien, muy bien, gracias. Bueno. Y el querido maestro, Pablito, gracias por venir. Muy buenas noches. ¿Qué va a decir? Perdón, ¿le va a decir algo de San Lorenzo? No tiene elecciones San Lorenzo ahora el domingo 17. El domingo 17. Así es. Y Mire que votaré está... al que va a salir cuarto, Claro. seguramente. Vos que estás sin elecciones porque tenemos un lío de operetas detrás de que no sabemos por dónde arrancar. Pero bueno, si me permite voy a comenzar con Mariana, Sí, que por es, favor. la verdad, propietaria de agencia de viajes y es un nombre propio en la cuestión turística en la ciudad de Río Cuarto. Y quizá pregunto un poco frecuente, Mariana, en esto, ¿cómo estás viendo la situación actual? Es cierto que el consumo un poco se elevó en algún punto porque hay muchos pesos dando vuelta, pero hay que ver si esos pesos sirven, no sé, pero que quiera viajar. ¿Qué te merita esta situación? Bueno, en realidad hay que hacer un poco de un relevamiento histórico de lo que es desde antes de la pandemia, o podemos decir desde el 2015-2016, que ha venido ocurriendo en estos 8 años. En realidad venimos de un periodo donde los 4 años del gobierno de Macri hubo una tendencia de acelere de turismo internacional, pero muy alto, que después con la pandemia bajó muchísimo y no alcanzamos a recuperar en los últimos 2 años. O sea, realmente se siente mucho el impacto de las malas medidas económicas, siendo que tenemos un dólar oficial completamente devaluado, que nunca fue más económico y más barato para el que ahorra en dólares viajar como en este momento. Sin embargo, con una sociedad completamente empobrecida, no llegamos a recuperar valores de venta como los que tuvimos desde el 2010 en adelante. Hubo una caída muy abrupta que fue la pandemia y después eso se sumó a muy malas políticas económicas que produjeron que el sector nunca lograra recuperarse del todo. Mariana, una consulta. Cuando alguien va a comprar un viaje o un pasaje, generalmente tienen un valor determinado en dólares. La pregunta es, ¿estamos hablando de dólar oficial o estamos hablando de dólar blue? No. Nosotros vendemos las agencias de viajes en dólar oficial más impuestos. O sea, al día de hoy, no sé, en estas horas, porque antes de cerrar, hoy el Banco Central devaluó
y no salió a reconocer la devaluación. O sea, hoy teóricamente teníamos un dólar oficial de 365, 370, más un 155 de impuestos, lo que daba 754 pesos contra un dólar blue de 900 pesos. Claro. Entonces, en las agencias de viajes vendemos con el oficial más los impuestos, que este dólar turista es de unos 754 pesos. ¿Hay algún otro país en el mundo que tenga tantos impuestos así? No. En realidad, el gran problema que nosotros vemos en los últimos 2 años es el impacto de lo que es la incertidumbre, los cambios constantes. Eso produce mucho daño, porque hay un sector de la sociedad que ahorra en dólares y que tiene la posibilidad de viajar, pero frente a la incertidumbre, los cambios constantes, la gente se retrae. El mercado se retrae. Independientemente, hay un sector que se ha empobrecido tanto que en los últimos 4 años no han tenido acceso a sus vacaciones a Camboriú en bus, a Mar del Plata. Claro. Estamos, y lo vemos, y no son datos que yo esté dando subjetivamente, sino que veíamos los gráficos recién que marcaban cómo ha ido decreciendo a partir de la pandemia, que la recuperación no llegó a ser ni similar ni cerca de lo que fueron los 4 años del periodo anterior de gobierno. Y no estoy hablando ni de una postura política en lo más mínimo, sino con datos realmente concretos que son realmente fuentes de la FAEBIT, que es la federación que nos asocia a todas las empresas turísticas. Y tampoco el emisivo no se recuperó, pero el receptivo, que influye mucho en nuestra balanza de pagos, tampoco ha llegado a ser tan bueno, y no llegó, y con un dólar totalmente devaluado, lo cual serviría mucho que viniesen chilenos, brasileros, uruguayos. Sin embargo, los países limítrofes que nos visitan lo hacen por periodos de 1 día y medio aproximadamente. Breve, tipo viaje de compras. Viaje de compras. Sí. Vienen, cambian en la cueva, de la cueva van, hacen las compras y regresan a su país. Eso no nos favorece a nosotros como país para que realmente el turismo receptivo llegue a impactar positivamente en nuestra balanza de pagos. Lo que alguna vez también han hecho algunos argentinos pasando a países limítrofes para hacer compras cuando realmente nuestra cuando era conveniente. Valía un poco más. Bueno, ya estaremos hablando y ahondando más en la cuestión turística. Te saludo primero, Flor. ¿Qué país imaginas desde el lunes? Que tenés una línea muy aguda y la verdad me encanta escucharte y quiero que compartas un poco qué es de tu idea de lo que va a venir. A mí me parece que apuntas bien el tema del día, porque más que el domingo, obviamente que la Asunción va a ser ese día y más que nada va a estar apuntada a cuestiones también simbólicas, hay que ver, porque incluso Milei tiene, o pareciera, la información es que tiene preparado hasta un acto diferente, no sabe si le va a hablar al Congreso o al público que vaya. Bueno, más allá de eso, acá, digamos, el verdadero nuevo país arranca el lunes y, como bien decía Mariana, hoy ya hubo una micro devaluación del 5,9%, llevaron el dólar oficial a 400 pesos aproximadamente. Bueno, ¿con qué dólar nos vamos a presentar, digamos, a desayunar el día lunes? ¿Cómo continúa eso? Una devaluación del cuánto, con qué programa económico, y ahí tenés toda la ley ómnibus que va a presentar, o se supone que va a presentar el presidente hoy electo, Javier Milei. Bueno, y también la cuestión de la gobernabilidad que ustedes mencionaban, porque es una de las claves. ¿Cuánto va a apoyar el Congreso de esas leyes o propuestas que son muy ambiciosas para un contexto? Entonces yo lo que veo son como algunos puntos. Digo, propuestas muy ambiciosas de parte de Milei con un ajuste de 15%, eso es un montón en términos concretos. Digo, ¿qué va a pasar con las jubilaciones, con, no sé, las asignaciones? Social, exactamente, que creo que es el punto más sensible. Después tenés el contexto. Che, ¿cómo está la sociedad? Harta, por eso creo que votaron a un Milei, con no llega a fin de mes y ¿cómo están los recursos del Estado? Agotadísimos, o sea, las herramientas son muy pocas. Entonces, ¿cuánto margen, incluso social, tenés? A mí lo que me preocupa es más que nada la cuestión social. Pensá, Pablo, y bueno,
ustedes que son más generacionales, digamos, pero uno dice Rodrigazo, Alfonsín, la dictadura en el medio, los 90, crisis 2001, la crisis 2008 que la Argentina la surfeó bien, pandemia estos tiempos. ¿Imaginabas que lo que va a comenzar el lunes en algún punto, digamos, de la extrema derecha en la Argentina esté? Y como decía Flor, también un cansancio de la gente muy manifiesto, ¿no? Hay un cansancio indudable, indudable. Si no, la lógica, la sensatez no habría permitido pensar en un desenlace político de esta magnitud. Pero sí, a los que tenemos cierta edad, que creíamos en un pacto tácito en la sociedad respecto de él, nunca más nos preocupa la vuelta de algunos discursos, que no es de los jóvenes, sino de los que vivieron, los que vivimos la dictadura, que hoy nos encontramos con posturas negacionistas. Más allá de lo cual, hay que entender que hay un cambio, que la sociedad pide un cambio, y no quisiera venir en este momento a tirar mala onda. Uno quiere apostar, porque además lo dije en el debate, y lo vuelvo a decir, tal vez sea el último presidente que yo vea, y yo necesito tener un mínimo de esperanza. Necesito creer que lo que uno está viviendo en este momento va a pasar a ser un lamentable pasado. La razón me traiciona, porque cuando uno reconoce las cosas que ha vivido, cuando uno ve que se vuelve a plantear política y económicamente algunos discursos que ya fracasaron y que han fracasado en el mundo, y que ya en la década del 30 del siglo pasado Lord Keynes había advertido sobre esto, hay que tener mucho esfuerzo, pero tomándome de lo que decía Mariana Bonelli, a los que hemos hecho una decisión de vida, yo necesito sentir que los caídos en Malvinas me perdonen, y con un grupo de profesores el 13 de enero nos vamos a las Islas Malvinas, encontrarnos con que para la AFIP las Malvinas son inglesas, porque las compras que hagamos en Malvinas pagan el impuesto país. Pobre Argentina. Sí, realmente, ¿no? Hasta conmovedor. Y tu historia con Malvinas, Pablo, que es tan simbólica, ¿no? Malvinas es historia, es presente y es dolor, porque nos encontramos con que ha ganado un gobierno que en campaña electoral dijo cosas que desde el punto de vista, perdón por el vicio, desde el punto de vista del derecho internacional público, hay que ver el fallo de la Corte Internacional de Justicia de Bolivia contra Chile. Una cosa es la expectativa que generan en el mundo los candidatos y otra cosa es lo que dicen cuando son electos. Si alguien de los que ya forma parte del gobierno repitiera lo que dijeron en la campaña electoral de convertir en interlocutores a los malvinenses, Argentina pierde todo derecho sobre las Islas Malvinas. Dos líneas, Mariana, de la actualidad, al margen de tu actividad. ¿Cómo ves lo que va a venir como ciudadana de a pie, digo, como emprendedora también? Estoy como Pablo, necesito creer, necesito confiar, tengo mi voto de esperanza, quiero lo mejor para nuestro país. No sé, no hubiese sido el candidato que yo hubiese votado, pero sin embargo necesito creer que vamos a salir de esto. Mariana, ¿cree usted que tal vez le pasó a muchos argentinos lo mismo? Es decir, no querían quizás votar a Milei, porque quizás no lo convencía plenamente, pero lo hicieron porque no había otra alternativa. Creo Digo, que estaba sí. Massa, pero bueno. Pero era más de lo mismo, era seguir en la decadencia, o sea, no había una referencia de esperanza. Creo que fue hartazgo, la necesidad de creer. Yo me acuerdo las palabras de uno de mis hijos, el más chico, de 22 años, que me dijo: "Ma, ¿lo votaste a fulano? Te fue mal. Sí. Lo votaste a Mengano, te fue mal. Probá con este". Yo le digo, pero es una locura. Es el pensamiento de muchos jóvenes. Es una locura. Y en un balotaje terminé definiendo el voto por ese lado.
yo necesito creer que esto va a cambiar y que va a mejorar. Perdón, le mandamos un saludo a Oscar que nos escribe. Necesitábamos Bien. un cambio, estuvimos 20 años con lo mismo y así estamos. Por lo menos esto es algo diferente. Bueno, lo que decías, Mariana, Claro. ¿no? Un poco es como el salto, el famoso salto al vacío que decían, que se decía en campaña. Bueno, prefiero saltar al vacío y Pero eso por sin ahí duda, que es destrozarme, diferente, claro. que esto es un cambio que es diferente, eso creo que nadie tiene dudas. El punto es, bueno, esto será mejor o será aún peor, porque hay muchas personas, yo escucho, digamos, cuando hacen encuestas, por ejemplo, en la calle, que me encanta escuchar como el ciudadano común, y sobre todo el que no está tan politizado, el que llega a su casa de laburar y pone una serie, me gusta escuchar a esa persona. Y claro, te hablan de cambio, pero sin profundizar en el contenido. Y, por ejemplo, como periodistas nos pasó a los días siguientes de que Milei gane, digamos, la presidencia, el balotaje, él da una entrevista, como siempre en La Nación Más, y habla de, le preguntan por los créditos UBA. ¿Qué pasa con esa Claro. gente? Bueno, y Milei dijo claramente, lo siento, básicamente como, jódanse, no va a Claro, haber por ninguna haberlo ayuda. tomado, nadie los obligó a tomarlo. Exactamente, claro. Nadie les puso un revólver en la cabeza, algo así como, no va a haber ayuda para los créditos UBA, que se arreglen. Esto viene, digamos, también lo anunció el propio Javier Milei, la inflación va a seguir subiendo, lo anunció él. Bueno, entonces, nosotros como periodistas en nuestro trabajo sacamos a gente que tenía créditos UBA y que pensaban ante esta declaración. Y recuerdo que era un oyente, un entrevistado, que había votado a Milei. Y ahora se desayunaba con esto y lo empezaba a cuestionar, a preocuparse, casi arrepintiéndose de Sí. ese voto, porque empezaba a ver materializado lo que implicaba ese cambio. Claro, pero aparte hay una cosa, y esto lo decíamos ayer, esto de que con los mismos de siempre no se pueden tener soluciones diferentes, o bueno, en otras palabras, pero uno dice, Pablo, Caputo es casta. El socio de Caputo es de una casta, pero sigue siéndolo. Franco es casta porque siempre vino de la mano del sciolismo y estuvo vinculado también al masismo. Scioli embajador es casta. Bullrich. Bullrich ni hablar, Petri. todo, ahí vemos el gabinete, ¿no? Gabinete. Sandra Petovelo por ahí que nos es un poco más ajeno. Cunio Libarona, casta judicial, si las hay, de las hay. Y bueno, después los secretarios también en una misma situación. Pero digo, perdón, Jorgito, la gente quería, digo, el que votó, ¿quería el cambio o en esto hay le voy a decir bien fuerte para que se entienda, un gorilismo que lo que está enfrente no importaba, No. por más que sea casta o no? No, no lo creo, no es lo que yo hablo con la gente. Yo no estoy ni en política, no tengo, nunca recibí ni un subsidio. Es más, somos el sector que a nivel impuestos más ahorcados estamos. Y yo te puedo asegurar que no es un gorilismo, es hartazgo. Son reglas de incertidumbre permanente, es no ver el horizonte. Es un ministro de Economía que hace 1 año y medio que viene haciendo las cosas Sí, pésimas. inflación Entonces, ¿qué vas a hacer? O sea, tenés un ministro de Economía que en 1 año y medio te llevó a una inflación espantosa, que venís de mal en peor, y que vas a votar a ese ministro de Economía como presidente. Y a mí personalmente, y creo que a mucha gente, le pasó eso. No le creo. No le creo. O sea, me produce más credibilidad un outsider que un tipo que hace años y años que viene haciendo las cosas mal, o gobiernos que se vienen repitiendo con medidas económicas que se traducen en pobreza, en Ahora, falta de poder adquisitivo. Da la sensación que Milei logró buena cantidad de votos, tal vez más por descarte que otra cosa, y perdón que lo Yo diga creo así que tal sí. vulgarmente. Yo creo que pero, a ver, si uno se pone a analizar los distintos discursos, notas y expresiones que ha tenido a lo largo especialmente de este último tiempo, sin analizar lo que ha dicho con anterioridad, realmente cuesta entender cómo logra el 60% de los votos en un balotaje, creo yo. Sí, es 30 más 20 y tantos, digamos, ¿no? Está bien, pero de todos modos, digo, termina ganando y convirtiéndose en el presidente, teniendo en cuenta todas las cosas que dijo y de las que después se terminó contradiciendo y de las que todavía no sabemos, porque seamos realistas. Tenemos hoy a un presidente electo que va a asumir y fíjense que
creo que hay en la sociedad un desconcierto acerca de no saber lo que va a pasar el lunes. Bueno, está bien, votamos porque queríamos un cambio, pero ¿qué va a pasar el lunes? ¿Sabemos Jorge, realmente lo que puede llegar a ocurrir? Está bien, pero permíteme, y creo que tengo autoridad para decirlo, porque el que está del otro lado sabe perfectamente que yo no comulgo con el gobierno que va a asumir, Sí. que soy un perdedor en todo sentido, hasta deportivamente, pero quiero decir una cosa, soy de una ideología que sostiene que los pueblos no se equivocan nunca. Tengo que decir que lo último que se va a escuchar de mí, y que no voy a aceptar que alguien lo diga delante de mí, es que la gente se equivocó o que la gente no supo qué hacer. Tengo que tratar de entender algunas cosas. En primer lugar, que efectivamente, bueno, lo dijo en su torpeza habitual el señor senador Luis Juez, que en más de una ocasión, cada vez que habla, avergüenza a la institución, pero dio a entender que le robaron las banderas del cambio a Juntos por el Cambio. Bueno, si se las dejaron robar o si fue más creíble, es un mérito. En segundo lugar, cuando se habla de la casta, miren, que ahora las chicanas con el tema de los ministros que ha designado, yo no creo que esté mal designar a gente que tenga experiencia. Lo digo sinceramente, y ojo, vuelvo a repetir, estoy no en la vereda del frente, en el barrio del frente de este gobierno, pero vuelvo a repetir, jamás se me va a escuchar decir que usted, amigo televidente, se equivocó. Usted decidió, y tengo que pensar que decidió bien. Y por lo tanto, creo que vivimos en Argentina, no nos puede sorprender. Una amiga me decía, el otro día una amiga de España, de Barcelona, me decía, es que no puedo entenderlos a vosotros, cómo podéis vivir en ese país que todos los días se sorprende. Yo digo, nosotros no podemos entenderlos a ustedes que viven en un país predecible. Más allá de las bromas, las argentinas y los argentinos sabemos que vivimos en un país de sorpresa en sorpresa. Y vuelvo a repetirlo, que dar una mano en esto, dos cuestiones breves. La gobernabilidad. Creo que los partidos políticos no pueden suicidarse poniendo trabas. Creo que fue un enorme gesto del peronismo decir, no, las dos cámaras le corresponden al oficialismo. Por una cuestión de que ya pasó en Argentina, de que renuncia un vicepresidente, el presidente se va y pasan 5 presidentes en una semana. Hay que dar gobernabilidad. Lo segundo, cuidado con las leyes ómnibus. Ojalá que los señores legisladores, yo parto de la teoría, como profesor de Derecho, de que los legisladores se me van a reír seguramente. El legislador es racional, no redundante y no contradictorio. Creo en el legislador ideal y creo que ese legislador va a analizar qué leyes se derogan, por qué y cuáles van a ser las consecuencias. Razón por la cual quiero darle la derecha a un gobierno que está legitimado para tomar decisiones. Lo último, es muy interesante, no quiero que lo dejen pasar, los que van a venir. Los que van a venir no es por menos. Presidente de Ucrania, presidente de Armenia, después le voy a pedir que me lo nombre, que tiene que ver con un alineamiento del presidente electo en contra de Rusia, en contra de China, y buscando un alineamiento fuerte con Israel y con los Estados Unidos de América. Ya no viene el presidente de Brasil, obviamente no viene Maduro, obviamente no va a venir Ortega, no va a venir la gente de Cuba, y en ese sentido veremos si a mediano plazo se mantienen las alianzas o si Argentina busca una nueva inserción internacional. Tenemos mensajes, perdón, yo voté Milei no por descarte, desde que surgió en televisión, que dijo siempre lo mismo, no sentí que haya mentido nunca. Bueno, es discutible, pero bueno, a ver... Creo que es así. No, por supuesto. Aparte, acá lo rico del debate es que cada uno tiene su opinión y se dice con respeto. Y... A ver, habló de no a la casta y de repente hoy vemos que su gabinete no le queda otra tal vez, pero va a estar Pero es como dice conformado. Pablo, si no va a la gente que conoce, y si no hace, la política es el arte de tejer alianzas y de sentirse cómodo con el que uno quiere. Está bien, pero digo, yo creo que también vivimos en un país donde los que supuestamente saben nos han llevado en buena parte a esto donde estamos hoy. Entonces, es bueno a lo mejor tener a gente que sabe, pero uno dice, che, ¿y tenemos que volver sobre lo mismo? ¿Sobre quienes ya en algún momento estuvieron? ¿No nos van a terminar llevando nuevamente al precipicio o haciendo que caigamos más? Y esto no es no darle un voto de confianza, porque es, doctor, lo que pasa creo cada vez que asume un nuevo presidente, darle un voto de confianza, renovamos esa esperanza, decir, bueno, esperemos que a este le vaya mejor, por bien de todos.
Y es lo que hoy me parece que sentimos los argentinos. Darle un voto de confianza a Milei para que este país sea un poquito más previsible, como tal vez lo son otros tantos países. No hablemos de los países europeos, quizás algunos países latinoamericanos. Algunos, dije, ¿no? A mí no me parece menor también el dato. O sea, creo que ahí, en el caso Milei, hay muchísimos factores como inusuales, incluso históricos. Por ejemplo, que es el presidente que llega más rápido justamente a ese lugar. Digo, en 2 años construyó la presidencia. Más hace 30 años que viene rosqueando y nunca pudo. Claro, Milei se presenta, arranca en la Claro. política en el 2021. Hace 2 años ya es presidente. Eso, en términos hasta mundiales, habría que buscar otros ejemplos. Después, en términos de su ideología, él lo afirma cada vez que puede, es el primer presidente liberal, libertario de la historia de la humanidad. Bueno, ni hablar en la Argentina, también es el primer presidente que tenemos en esa línea ideológica en toda nuestra historia. Es el primer presidente outsider que también tenemos. Pero también otro dato que me parece relevante es que vamos a tener por primera vez también un presidente que es economista. Y eso también me parece todo un dato porque lo asocié a lo que vos decías, Jorge, esto de, bueno, los que se supone que saben, después, bueno, terminan haciendo agua. Es que el problema de la Argentina, que claramente es económico, me parece que no se entiende cómo funciona la economía. La economía es una ciencia social. Y no exacta, claro. Es una ciencia política. Claro. El Excel funciona perfecto en mi compu. Está buenísimo. Ahí me dan todas las cuentas, me dan todos los números. Ahora, como dijo bien Carlos Pañi, alguien, para mí una de las mentes más lúcidas de la derecha argentina, dijo, ahora Milei tiene que probar eso con gente. Y ahí, Claro. o sea, cuando entra la realidad, la sociedad, los distintos sectores, en una sociedad y en una... Esto también es porque se compara mucho entre países. Bueno, la Argentina tiene sus propias características en términos económicos y también sociales, culturales. Acá hay gremios, acá hay organizaciones sociales. La inflación ya tiene una inercia y la cultura argentina, que lo hemos visto en estos primeros días de diciembre, tiene esta cosa de refugiarse y remarcar constantemente. O sea, hay un componente especulativo también. Bueno, son muchos factores que hacen a una particularidad. ¿Cómo va a ser Milei, que es economista, que tiene clarísimo el Excel, cómo lo va a implementar? Y otra cosa que creo que Milei tuvo a su favor también es que no gobernó, no fue intendente, Claro. no fue gobernador. Entonces, no hay de alguna manera nada para achacarle y decir, vos ya gobernaste y en tal oportunidad hiciste bien esto o mal esto otro. Claro, no fue casta, digamos, Claro, todavía. claro, es alguien que... Es el caso, probablemente es lo que pasó, por ejemplo, con aquellos que a lo mejor votaron, ponerle a Maximiliano Guerra. Alguien que no se lo conocía por su actividad política ni nada que se le parezca. Y bueno, creo que Milei de alguna manera encarna un poco eso, ¿no? Alguien que no ha gobernado nunca, pero que propone ciertas cosas que por lo menos han movido a buena parte de los argentinos a votarlo y a asumir como presidente el próximo domingo. Bueno, le agradecemos a Miriam de Posada. Yo saqué un crédito UBA y ¿qué hizo Alberto por nosotros? Tiene Se razón. pregunta. Tiene Sí. razón porque Tiene razón. Pasó el tiempo y el presidente que le quedan horas no hizo nada. Ni el presidente ni el Congreso. Tiene razón, claro que tiene razón. Y yo soy muy amigo de mucha gente que estaba con una enorme expectativa por el tema de los créditos UBA del gobierno de Alberto Fernández y no solucionó absolutamente nada. Tal vez Dylan habría sido más efectivo que él. Que la propuesta en realidad podría ser muy buena, bien implementada. ¿La de Dylan? No. La de los créditos UBA. Es como en su momento los créditos Procrear, pero creo que vivimos en un país tan poco predecible realmente que hace que cuando alguien toma un crédito se complica, termina complicándose la vida más que tal vez beneficiándose. Como propuesta era realmente creo que muy interesante, pero usted se da cuenta que valuaba la construcción de la vivienda en, por ejemplo, 5 millones de pesos, entre el tiempo que pasaba que le daban el crédito lo que y el tiempo para construirla, se daba cuenta que 5 millones no alcanzaban. Necesitaba 10. Entonces, ¿qué pasaba? Y terminaba con la casa sin puertas, sin ventanas, Sí, sin con los piso. autos pasó lo mismo. Bueno, Con los autos pasó lo mismo, con los préstamos Justamente. personales. También estaba pensando, Mariana, en la cuestión, y gracias a Ale que me lo recuerda, de los previajes que iba a ser, más iba a sacar el 5, si no me equivoco ahora, bueno, quedó trunco. ¿Eso funcionó a corto plazo? ¿Era una medida cortoplacita post pandemia para incentivar ambas En ambas realidad, partes? el previaje número 1 ayudó mucho al sector Claro, porque estaba fusilado, claro. estábamos sin aeropuertos abiertos para salir al exterior. O sea, todo
lo que se podría haber hecho pésimo para el turismo, lo hizo el gobierno de Alberto Fernández. Todo, salvo el previaje 1 y el previaje 2. El previaje 1 logró reactivar un poco el sector. El previaje 2 lo solidificó un poquito más. Pero el previaje 3 y el previaje 4 y el previaje 5 no llegaron a cumplir con el objetivo real. Ajá. Yo le comentaba a Pablo, fuera de cámara, que el previaje, que tendría que haber sido una política pública que ayudara a los que realmente no pueden viajar a poder acceder a sus vacaciones y demás, fue aprovechado por las clases más pudientes para viajar. O sea, que no tuvo una función social, perdón, Pablo. No tuvo una función social en lo más mínimo. Los últimos 3 previajes no funcionaron como correspondía. ¿Por qué? Porque con la devaluación que hubo y la inflación que hubo, el monto era irrisorio. No te alcanzaba ni para 3 panchos. Entonces, lo que podría haber sido una excelente política pública para el 1 y el 2 llegó en un momento justo de recuperación de pandemia, pero no se llegó a ejecutar realmente como hubiese debido para trasladarlo a los sectores que más dificultad tenían. Por un lado fue muy bueno porque el turismo nacional siempre fue como denostado por un sector de la sociedad. Es cierto. Entonces, siempre es mejor viajar al exterior, siempre es mejor gastar afuera. Sin embargo, yo soy una enamorada de nuestro país y la verdad que me enamoré del previaje 1 y 2. Cuando vi que el previaje 3, 4, 5 estaban tan mal llevados a cabo, dije, qué pena, una política pública que podría haber sido excelente, pero fue mal llevada. No fue pensada realmente para los sectores que hubiesen correspondido. ¿Y cuál sería hoy una medida, Mariana, que podría ayudar al sector turístico, que podría implementar el nuevo presidente? Certidumbre. Claro. Nada menos. Certidumbre. La economía se basa en expectativas. Por eso es que yo hoy finalizo por ahí con un mensaje de: sabemos que la economía son expectativas. Demos un voto de confianza para que esas expectativas puedan llegar a lograrse en la mayor medida, que podamos estabilizar, que la economía se estabilice, que podamos dar certidumbre y que podamos salir de este pozo que venimos de año tras año, que es muy difícil. Y no dar un mensaje realmente tan desesperanzador, sino que todos necesitamos un poco de alegría, de terminar este año con la esperanza de vivir en un país mejor. Creo que todos los argentinos queremos un país mejor. Yo no sé si es Milei, fulano, sultano, pero hoy necesito creer que en manos de quién está la posibilidad que haga lo mejor posible para que todos vivamos mejor. Y certidumbre, decías, Mariana, sí. Es lo que toda la sociedad necesita. Y con certidumbre, todos seguramente los sectores, o por lo menos si no todos, buena parte, van a poder salir adelante. Si vos recorres los comercios por estos días y preguntás, ¿cuánto cuesta esta copa? ¿Cuánto cuesta este teléfono? Te dicen, y hoy cuesta esto. Che, mira, y la semana que viene, ¿qué puede? Y no sabemos. Nadie te dice, llévalo, tranquilo. El tema es cómo lograr esa certidumbre, ¿no? Como, ¿con qué medida? Digo, si el dólar, vamos a suponer, si hay una fuerte evaluación lunes, martes, cuando sea, ¿cómo va a impactar eso también? Porque en términos de medidas concretas... ya los precios están... Claro. Pero, a ver, hay ahora, una ¿sí? realidad. Lo que hablamos de dólar oficial, tenemos un dólar oficial completamente mentiroso, porque si ese dólar oficial de 370 le sumás todos los impuestos, estamos hablando de un dólar real de 700 pesos. O sea, lleva el dólar oficial a donde lo tengas que llevar, pero deja de ahogarnos con los impuestos. Porque el impuesto no es algo que vuelva a la sociedad. Lamentablemente no vuelve a la sociedad, porque si no la sociedad estaría mejor de lo que está. Entonces, necesitamos un blanqueamiento de la economía y que la economía realmente muestre en los números como son. Si el dólar vale 1000, vale 1000.
qué sé yo, viajará menos gente. Pero los precios están atados ¿a qué dólar? Porque si bien es cierto que el que no influye están en el dólar atados al blue, oficial, ¿eh? No están atados al oficial. No, eso queda claro. Queda claro. Pero también, que no. Mariana, hay algo. Pero para ganar una comisión en la venta de un pasaje, vas atado al oficial. Entonces, nosotros en nuestro sector ganamos un 30% de lo que deberíamos ganar. Y eso no es justo. En el caso del campo, por ejemplo, cuando venden a valor dólar oficial. Sí. Pero en muchos casos, cuando van a comprar insumos, por ejemplo, lo tienen que pagar valor dólar blue. Bueno, ahí apareció el famoso dólar soja en su tiempo, que para muchos es la culpa del... Sí. ¿Por qué tanta inflación? ¿No? Lo han explicado. Perdón, Jorgito, le quiero pedir a Ale si nos pueden pasar un poco cómo hacer la grilla del próximo domingo, para que estén atentos. Digamos, es como ver, no sé, un partido o algo, ¿no? Te pones de tempranito y empezás a ver cómo serán los detalles de la Asunción, que va a ser de horario temprano, 10 de diciembre al mediodía, ceremonia en el Congreso Nacional. Victoria Villarroel le tomará juramento y luego el mandatario saliente, Alberto Fernández, le entregará la banda y el bastón. 2 palabritas, Pablo, de Victoria Villarroel. No soy objetivo porque los que estamos en Amnistía Internacional y Defensa de Derechos Humanos, obviamente, a quien tiene un discurso negacionista, no lo podemos reivindicar. Una persona que se ha pasado la vida cuestionando todas las políticas desde Alfonsín en adelante de respeto a los derechos humanos, de los juicios y castigo, del nunca más y cosas por el estilo. Pero quien va a gobernar este país es el titular del Poder Ejecutivo, que es el presidente Javier Milei. Razón por la cual pensaremos que va a seguir existiendo, quiero creer, la Secretaría de Derechos Humanos, quiero creer que el Poder Judicial no dará un paso en falso respecto de hacer lugar a posturas negacionistas, y quiero creer que Argentina seguirá siendo el único país en el mundo que, gracias al presidente Alfonsín, juzgó al pasado con ley anterior más benigna, sin venganza y con un estricto criterio de justicia. Sí, que a veces lo pasamos por alto. Pero perdón, quiero terminar así. Sí, Terminamos con... No, si yo pregunté porque soy bastante desordenado, así que le pido perdón a los chicos. 11:30 comienza el acto y ceremonia de traspaso. A las 12 Milei dará un discurso, que esto también es muy simbólico, ¿no? En las escalinatas del Congreso, párrafo aparte, estaremos con la transmisión de todo eso y estaremos el domingo por la tarde en San Francisco, donde Martín Yayora va a estar jurando como gobernador de la provincia de Cobra. 12:30 vuelve a Casa Rosada. 13 horas la misa interreligiosa en la Catedral Metropolitana. 13:30 en Casa Rosada recibirá mandatarios y delegaciones extranjeras. A las 17:30 la jura de ministros en el Salón Blanco de la Casa Rosada, y a las 20 función de gala en el Teatro Colón. Bien, estarían estos presidentes, casi con seguridad. Santiago Peña, paraguayo del año pasado que asumió, Gabriel Boric. ¿Se te diluyó Boric, Pablito, en las últimas horas? Sí. ¿Últimos días? Fíjate que parecía que su gobierno estaba atado fundamentalmente a la reforma constitucional que le iba a permitir una serie de políticas públicas. Bueno, la derecha le torció el brazo y hoy parece que su objetivo en la política es que ahora en diciembre se rechace la posibilidad de reforma constitucional que propone la derecha. Se ha desdibujado completamente. Y un país que no tiene reelección y que, bueno, va a tener que cambiar. Es más, perdón, está dadas todas las condiciones para... Exactamente. Sí, de Evelyn Matei, que tiene una historia muy particular con el padre y con el general Prats. Exactamente, sí, totalmente. Bueno, seguimos. Luis Lacalle Pou de Uruguay, Daniel Noboa de Ecuador, el hijo del empresario bananero, Kachurian Bahan, ¿cómo se diría en armenio? Es así, Hayaturian, que tiene, lógica, porque están a un paso de romper relaciones diplomáticas con Rusia, porque consideran que Rusia pactó con Turquía el sacarle a Armenia la franja de Nagorno-Karabaj. Y Volodymyr Zelensky, pero me quedo, de nuevo con el último propósito, a Víctor Orbán, quien es el presidente húngaro. Terror. Cuando tienen que opinar, se meten, opinan, interrumpen con total libertad. Víctor Orbán, que desde el 2010 es presidente húngaro, que económicamente, bueno, dicen que el país un poco se estabilizó, no deja de ser un ex imperio, digamos, un país con una etnia única, que son magiares, que no existen en el resto de Europa, pero es el primero que lo recibe, que se juntó a los europeos con Putin,
Y estamos diciendo que Zelensky lo tiene de la verdad enfrente más que ninguno. Y el armenio. ¿Cómo impacta eso? Es más, se está cuestionando a Orbán de que está bloqueando el presupuesto de la Unión Europea. Y al bloquear el presupuesto de la Unión Europea hay 50.000 millones de euros que no van a ir para Zelensky, lo que le está dando hoy una relativa victoria a Vladimir Putin en Ucrania en contra del presidente Zelensky. O un apoyo indirecto. Yo diría que directo. Yo diría que directo. De la misma manera que este gobierno farsante dictatorial de Turquía, que siendo de la OTAN es aliado de Rusia y que hoy le está amenazando al premier de Israel con que va a terminar en la cárcel condenado por la Corte Penal Internacional. Flor, ¿cómo ves a...? No, por favor, siempre aprendemos. ¿Cómo te toca coderte con más chicos también, de los hijos de la edad de los hijos de Mariana? ¿Cómo estás viendo las generaciones jóvenes del ámbito académico? Porque una cosa es verlo de padre, hijo, de amigo, pero de compañero de estudio. ¿Cómo es eso? Bueno, por ejemplo, a ver, obviamente que uno también vive cierta realidad. En este caso estamos nosotros en la provincia de Córdoba, en Río Cuarto. Yo transcurro las aulas de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y sí, efectivamente está muy captado este sentido de la libertad, pero fundamentalmente yo creo que es un cambio, digamos, me parece que fue eso. Yo creo que en el balotaje fue un plebiscito a la gestión de Alberto Fernández, con Massa a la cabeza porque era el candidato y el ministro de Economía, más que la figura de Milei. Se terminó plebiscitando ese gobierno, o sea, era continuidad de ese gobierno. Si bien yo creo que hubiese sido diferente, sobre todo la configuración política, porque este gobierno del Frente de Todos fue un desastre en términos internos, ¿no? Implosionó y después explotó. Una parte de la propia coalición haciéndole de oposición, eso afectó la economía. Hay una parte que justamente esa parte del gobierno, que sería como más el kirchnerismo, todavía no reconoce que eso impactó en la economía, y sí impactó, como bien decía Mariana, esto de las expectativas, eso es así, pero de vuelta creo que fue un plebiscito a esta gestión, pero yo creo que no hay un sentido acabado de qué significa este cambio. Y quiero retomar esto, por ejemplo, lo que decía un televidente del crédito UBA, que es cierto. Si vos me decís, che, ¿qué hicieron los gobiernos sobre esto? ¿Qué solución le dieron? Ninguna. Ahora, yo lo que pensaba es en términos de contexto. Es decir, el propio presidente Javier Milei, y también lo que decía Mariana, esto de tener esperanza, todos queremos tener esperanza. Ahora, uno como periodista que ve los datos todo el tiempo, que ves declaraciones... pintando las cartas. Claro, el propio presidente electo te habla de estanflación. Bueno, ¿qué es la estanflación? Es inflación más estancamiento de la economía, recesión. Bueno, yo creo que no es lo mismo esta inflación altísima que estamos teniendo, que es insoportable, a que esa inflación todavía siga subiendo mucho más y encima le agregues desempleo. Claro. Bueno, me parece que el contexto es diferente, o sea, puede ser peor. Ojalá que no, ojalá que tenga todo calculado Milei, pero digamos, son las cosas que me preocupan, ¿no? ¿Cuántos semanas que estás en la actividad turística? 30 años. 30 años. Y en 30 años volvemos a hacer la misma analogía. Fin del alfonsinismo, agarraste, imagino que buenas épocas de los 90 con el menemismo, uno intuye al menos... El 2001 fue tremendo. Que fue una debacle total. Después fue un renacimiento, después del 2001... que comenzamos con un turismo nacional fuerte, hasta que logramos tener nuevamente Misivo fuerte. Después tuvimos años muy buenos a partir de la llegada del kirchnerismo en adelante. Tuvimos décadas, una década muy buena, que a partir de la llegada de Cristina se nos complica porque amanecíamos con impuestos obligatorios de un día al otro para no reconocer o no devaluar. Entonces, nosotros sufrimos con los gobiernos kirchneristas justamente ese gran problema, el no reconocer los problemas económicos de fondo e ir por devaluaciones encubiertas, porque un impuesto país, una RG del 25, un adelanto de ganancias, son ni más ni menos que devaluaciones encubiertas. Y eso nos perjudicó mucho y también llevó a mucha especulación en cuanto a cómo manejarse en la compra de viajes. Ya el pasajero viajero, el que viaja afuera, es muy canchero y tiene muy claro cuándo comprar y cuándo no comprar. Mariana, ¿cuál ha sido la peor época? De estos 30 años.
yo creo que este último año. Y el 2001. ¿Tenemos mensajes, Javier, por ahí? Sí, hola, buenas noches. Ustedes están hablando de Milei y el que manda es Macri. ¿Qué nos espera con Macri? ¿Qué culpa de él nos endeudaron? Saludos, dice Beatriz. ¿Ves? Es cierto, porque es muy nuevo, Pablo, decimos el fenómeno Milei, pero yo creo que no, pero no sé. Te pregunto a vos por eso. ¿Ves un estadista en Milei? No, pero de todas maneras tiene un enorme mérito en no haber generado en el electorado, en la sociedad argentina, que desde el lunes vamos a estar bárbaro. Y creo que eso le va a dar una garantía que va a extender los famosos 100 días de luna de miel de un gobierno electo a, ojalá que no me esté equivocando, a un apoyo social y una credibilidad popular, tal vez un cheque en blanco de cerca de 2 años. Bien. Es decir, la sociedad, entiendo que está preparada para un duro sacrificio. Y Pablo, corregime si no es así. Creo, por otra parte, y un poco vinculándolo a lo que decía Flor con anterioridad, que va a tener un congreso donde realmente van a tener que negociar, porque no va a ser fácil, quizás, sí, a diferencia de otros gobiernos. Pero creo que el gran capital de Milei hoy está en la calle, está en el ciudadano común. Sí. En la sociedad. Yo creo que el apoyo fuerte, Milei lo va a tener ahí más que en el Congreso de la Nación. Y creo que los diputados y senadores, antes de votar una ley, como quizás tantas veces lo han hecho levantando la mano entre gallos y medianoche, van a tener que mirar muy bien hacia el pueblo, porque creo que el pueblo en esta oportunidad va a estar mirando lo que haga el presidente y juzgando quizás más la tarea también del Congreso de la Nación. Te la hago ¿Crees simple? que puede ser así o no? Y probablemente tanto Mariana como Flor puedan coincidir con esto. Los norteamericanos tienen una forma de entender la política y la vida, que es go public. Anda con la gente, habla con la gente. Si la institución te está trabando, habla con la gente. En todo momento, Milei dijo que si el Congreso o institucionalmente se le ponían trabas, él iba a hablar con la gente directamente e iba a plantear referéndum. Yo creo que es una alternativa y es la democracia. Permíteme solo una última frase que tiene que ver con algo que se dijo al principio. La democracia implica conocer. De lo contrario, hay otro poder que no es un poder democrático que nos va a llevar de la nariz. Chicos, lean, lean. No está mal mirar para abajo páginas con tinta. Lean. Eso es lo que nos hace libres. Totalmente. Bueno, Mariana, gracias por venir. Un Gracias gusto, a ustedes, de un tomarte gusto. la molestia de venir. Muchísimas Flor, gracias. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, y bueno, te ojalá admiramos, que, así que es sí, un gusto, ojalá que desde el aprendemos. lunes todo sea para mejor en el país. Eso lo decíamos todos porque estamos todos adentro. Seguro. Y vos sé que me queda pensando, Pablito, de lo que alguna vez dijo Willy Brandt, canciller de Alemania. De Alemania, de la República Federal, que hacía tanto Estado como sea posible, tanto mercado como sea necesario, era un poco equilibrando, un socialdemócrata. ¿Qué estadista histórico le pedirías, lo traerías de refuerzo a Milei? Como si estuviesen todos vivos y si fuese un mercado de paz. Che, refórzate con tal. ¿Por quién irías? En este momento, François Mitterrand, Mitterrand. socialista francés. Muy Un bien. lujo. Excelente. Humano e intelectualmente. Bueno, y nos vamos... Gracias, Por favor. maestro. Y Muchas nos vamos con la encuesta. Miren, lo que decía Pablo. ver. ¿Cree que el gobierno de Javier Milei es capaz de sacar al país de la crisis? El 80% dice que sí, Sí. el 20% dice que no. Bueno, un Así que poco- bueno, está ese crédito abierto, ¿no? que es lo que decíamos justamente, todos, más allá creo de haberlo votado o no, porque Milei no sacó el 80% de los votos, pero fíjate que hay un 80% de la población, y es lo que podemos percibir, ¿no? Que de alguna manera dice, bueno, está bien, más allá de si voté o no a este candidato, le pongo el voto de confianza, porque ya es lo último que podemos perder, la esperanza de que realmente las cosas a partir del lunes van a comenzar este camino que nos puede llevar a estar mejor, no solo a una porción de los argentinos, sino a todos en general. Mirá si Alberto Fernández hubiera escuchado más a Dylan. A Dylan. ¿Te das cuenta? Claro. La guitarra de Alberto y... Bueno, ahora Milei tiene a Conan, Ahora Milei tiene a Conan desde a allá. Conan del más allá y tiene los Sí. 5 que Sí, le quedaron con con las nombre clones. de ¿Lo economista. aconsejarán bien? Por todo. No te quepa duda. Ojalá Mejor que que algunos Esperemos. economistas. Bueno. Un gusto haber compartido la mesa. el gusto ha sido mío, señor. Y perdona a los chicos si le he hecho lío, porque yo voy, vengo. En cambio, Melano es más riguroso. ¿Ah, sí? Bueno, perfecto. Gracias por venir, ¿eh? Mi admiración por sus jopos. Sí, Perdón. la verdad que... No, el de él es mejor. Sí. Porque esto es un poco de faltante, entonces se compensa. Si usted habla de faltante... Bueno, pero esto estaría al medio, digamos, ¿no? Lo ha hecho sonrojar al doctor, mire. La El corbata doctor es blanca, la parte como Sí. Es que pasa que Jorge maneja el arte muy bien. No, Sí, por favor. sí.
Bueno, mejor nos vamos, ¿no? Nos vamos. Buen fin de semana largo y nos veremos el lunes con Así es. otro país. Ya Con Melano, esperemos que es el tipo que pone orden, ¿no? Claro, Sí, si sí, no sí, se desvirtúa perfecto. todo. Bueno, muy bien. Y no olviden que el domingo vamos a tener, por supuesto, Sí. todas las instancias de lo que vaya ocurriendo, no solo en Buenos Aires, sino también en la provincia de Córdoba. Así es. Chau, chau. Chao.